Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Los 10 mandamientos los dijo el Señor si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Para guardar los mandamientos dos son las principales raíces de todos los mandamientos, a saber, el amor de Dios y el del prójimo. En esto es en lo que se basa. El que ama a Dios le es necesario hacer 3 cosas, a saber, no tener otro Dios. Por eso dice, no adorarás a otros dioses. Lo segundo es honrarlo. No basta con no tener otros dioses, no creer en otro Dios, también hace falta darle honor, honra. Eso se hace respetándolo, obedeciéndolo, orando. Y lo tercero, gustosamente descansar en él. En cuanto a esto se dice, acuérdate de santificar el día sábado. Entonces, ese obedecer, también hay que descansar en Dios, poner en Él nuestra confianza, darle tiempo, dedicarle. Ese es el domingo, el día del Señor. Que lo entendemos tan mal, porque mucho hoy es domingo, hoy a no hacer nada, a descansar, a pasarlo bien, a divertirme. Pero no es tu día, es el día del Señor. Por eso cuando yo dedico el día domingo para mi descanso y relax, lo estoy profanando, porque no es mi día, sino el día del Señor. Y el que ama al prójimo, primeramente debe hacerle el honor debido. Y esto, por eso se dice, honra a tu padre y a tu madre. Segundo, a abstenerse de hacerle mal. Y vean que estos son los 10 mandamientos, ¿sí? El hacerle el mal a otro se hace de obra. Por eso dice, no matarás. En cuanto a su persona, a la propia persona, el no adulterarás, que me hago daño a mí y el cónyuge. En cuanto a que el cónyuge es lo más propio de la persona casada, lo más propio de él es su cónyuge. Y en cuanto a las cosas, es decir, no hurtar los bienes exteriores. Entonces, el amar al prójimo tiene esos 3 ámbitos, 3 círculos. Uno soy yo, no matar, no matarme, no hacer. El prójimo, no hacerle daño a su persona. Si le hago daño, no hay amor. Luego viene ese círculo que es, diríamos, la integridad, pero tiene lo propio suyo que es el cónyuge. Por eso, no hacerme daño a mí, en cuanto que no matar también es, como dicen algunos, bueno, yo sí me mato, ¿ve? Hoy que ponen esto de la muerte digna y todas esas cosas que nos van envolviendo ahí para
confundirnos, Santo Tomás dice, no matarás a ningún hombre, ¿ve? Pero dice, pero si uno se mata, yo soy un hombre, también estoy matándome, estoy matando a un hombre, por eso sí peco contra este mandamiento cuando yo me mato a mí o le hago el mal al otro. Y en cuanto a sus bienes exteriores, por eso tiene en cuanto a las cosas y en cuanto a la fama, no levantarás el falso testimonio, no robarás, no levantarás el falso testimonio. Y por esto no codiciarás los bienes ajenos, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces los 10 mandamientos, el amor de Dios y del prójimo. El amor de Dios en esas 3 partes es en lo que se cumple y en el amor del prójimo en los otros 7. Ciertamente, queridos hermanos, hay que conocer bien porque tengamos en cuenta que cada mandamiento tiene lo que preceptúa, lo que manda y lo que prohíbe. Tiene esas 2 caras, esas 2 partes. Santo Tomás de Aquino dice, 3 cosas le son necesarias al hombre para su salvación. El conocimiento de lo que debe creer, el conocimiento de lo que debe desear y el conocimiento de lo que debe cumplir. El conocimiento de lo que se debe de creer está en el símbolo, en el credo, en el que se nos comunica la ciencia de los artículos de la fe. El segundo, lo que debe desear, está en el Padre Nuestro. Y el tercero, lo que hay que cumplir, el conocimiento de lo que hay que cumplir está en la ley. En lo que hay que cumplir tenemos 4 leyes. 4 leyes que cumplir. Entonces, ¿cuáles son esas 4 leyes? La primera se llama la ley natural. Y esta no es otra cosa que la luz del entendimiento puesta en nosotros por Dios, por la cual sabemos qué debemos hacer y qué debemos evitar. Entonces, la ley natural, Dios nos ha puesto en el entendimiento, pues haz el bien y evita el mal. Sé lo que tengo que hacer y sé lo que no debo de hacer. Esa luz y esa ley se la dio Dios al hombre al crearlo. Sin embargo, muchos creen excusarse por ignorancia si no observan esa ley. Pero en contra de estos, dice el profeta en el Salmo 4, son muchos los que dicen, ¿quién nos mostrará lo que es el bien? Como si ignorasen qué es lo que se debe hacer. Pero el mismo Salmo 4 responde, marcada está en nosotros la ley de tu rostro, Señor, o sea, la luz del entendimiento por la que se nos hace evidente qué debemos hacer. En efecto, nadie ignora que aquello que no quiere que se lo hagan a él, no debe hacerlo a otro. Y cosas semejantes. Entonces, ¿qué soy yo lo que es bueno? Pues es muy sencillo. ¿Qué es lo que tú quieres que te hagan? Eso es lo que es bueno. Yo quiero que me ayuden cuando tengo una necesidad. Yo quiero que me comprendan. Pues eso es lo bueno. ¿Qué es lo que tú no quieres que te hagan? ¿Ve? Pues eso es lo malo. Eso es lo que tienes que evitar. Entonces, si es tan, basta con usar la razón un poco y entonces encontraremos dónde está el bien y el mal. La segunda ley le dio Dios al hombre la creación. Esta ley, o sea, la ley natural, el diablo sembró enseguida en el hombre otra ley, y esto, la ley de la concupiscencia. En efecto, mientras el alma del primer hombre
estuvo sujeta a Dios, Adán, guardando los divinos preceptos, igualmente la carne le estuvo sujeta al alma o a la razón. Pero una vez que el diablo apartó al hombre por su gestión de la observancia de los divinos preceptos, así también la carne le desobedeció a la razón. Cuando nosotros obedecemos a Dios, tenemos mayor control de nuestra concupiscencia, de nuestras tendencias. En el momento que la persona empieza a rebelarse contra Dios y no hace caso de los preceptos de Dios, sus mismas pasiones se empiezan a desordenar mucho más. Eso pasó en Adán, pues eso pasa en todos nosotros. Y cada vez más, según cada uno se vaya entregando más o vaya viviendo más en contra de los mandamientos de Dios. Esta es la ley de la concupiscencia, que se inclina a lo contrario de la razón. Por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos: pero siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente. Dice San Pablo: yo conozco el bien que debo de hacer y hago el mal que no quiero. ¿Por qué? Porque si por el entendimiento sé cuál es el bien, se me revela otra, hay una tendencia, esa es la concupiscencia, que mis miembros se me ponen en contra de lo que debo de hacer. Por lo cual, agrega el apóstol, y me encadena la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces siento en mis miembros otra tendencia que es el pecado, que va contra la razón. Y entonces, ¿qué hacer? Por un lado veo lo que debo de hacer y por otro lado tengo la tendencia desordenada, la ley de la concupiscencia. Por eso clamaba San Pablo: ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y entonces dice ya, pues Cristo Jesús, Él es el único. Tercero, así pues, por haber sido destruida la ley natural y por la ley de la concupiscencia, convenía que el hombre fuese llevado a obrar la virtud y apartarse de los vicios, para lo cual era necesario la ley de la Escritura. Entonces, por eso leer la Sagrada Escritura y ahí vamos viendo lo que nos va diciendo, qué es lo que tenemos que evitar. Nos va describiendo cuál es el pecado. Entonces, en la Escritura, ¿qué es lo que tenemos? Esa es la ley de la Escritura. Ven, el Antiguo Testamento te iba diciendo qué cosa era lo que no se podía hacer, el pecado. Pero como esta ley fuese, este modo de describirnos, fuese insuficiente, fue la ley que había sido dada por Moisés, porque apartaba del mal al hombre precisamente por medio del temor, que aunque contenía la mano, no reprimía el corazón. Esto es Santo Tomás quien lo va explicando. Miren que, para que entendamos bien, ¿no? En estas 4 leyes, ¿por qué la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? Entonces, dice, la ley de la Escritura, el hombre con su desorden, la ley esta de la concupiscencia, esta tendencia al mal, entonces Dios le muestra qué es el bien. Pero en el Antiguo Testamento es la ley del temor. No hagas esto porque esto tiene este castigo, tiene este mal. Entonces era ir diciéndole cuáles son las penas, los castigos por los pecados, por los desórdenes, pero esa ley se quedaba en el temor. De hecho, Moisés, cuando sacó al pueblo de Egipto, lo sacó, pero prometiendo la tierra prometida. Era una promesa terrenal, la tierra que emana leche y miel, etc. Entonces el pueblo sale y Moisés en el desierto, la historia de la salida del pueblo de Israel, o sea,
La historia sagrada, hay que leerla, es una imagen de la historia universal, de la historia de la humanidad. Y ahí se está viendo bien la acción de Dios para salvar al hombre. Entonces, en esa intervención divina va prometiendo bienes terrenales a aquellos que son terrenales, para que puedan superarse a sí mismos y mejorar. Pero todo esto, como dice Santo Tomás, se quedaba solamente a base de las leyes. Eso es lo que hacemos con los niños. No hagas esto que te pego, no hagas aquello que no sé qué. Y siempre es por la ley del temor. ¿Ve? Hay que poner después la ley del Espíritu, elevar a otro amor superior, para que entonces ya sea la ley del corazón. Esa otra ley donde Jesús es el que nos vino a dar la ley del amor. Entonces, las 4 leyes que resume Santo Tomás de esta manera, la primera es la ley natural, grabada por Dios en la creación. La segunda es la ley de la concupiscencia, que se revela por yo rebelarme contra Dios, desobedecer a Dios. La tercera es la ley de la Escritura, que nos va diciendo qué es el bien y qué es el mal, cómo hacer para obrar bien y qué no hacer o qué hacer para obrar bien. Y la cuarta es la ley de la caridad y de la gracia, que es la ley de Cristo. Y esta, la ley del amor divino. Por eso Jesús nos dice que os améis como yo os he amado. Entonces, ahora no os llamo siervo, ahora os llamo amigos, porque el siervo no se queda. Vosotros sois mis amigos porque os he contado, os he dicho todo lo que hay dentro. Entonces hay que ir superando estas leyes. La ley natural la tenemos todos, pero se oscurece con el pecado. Y la ley de la concupiscencia, que la tenemos todos, que es contraria a la ley natural. Entonces lo primero que encontramos es una lucha en nosotros. ¿No te pasa eso? ¿No sientes una contradicción dentro de ti, entre el bien y el mal? ¿No es un combate contigo mismo, con lo que tú tienes que luchar cada día? Pues eso es lo natural, no te extrañes, es así. Ahora, viene la Sagrada Escritura y te va marcando el camino del bien. Ahora empieza uno a ver cómo hacer para agradar a Dios, para vencer la concupiscencia, y entonces ahí tengo una cantidad de leyes, de normas que hacer, que cumplir, lo que tengo que hacer, lo que tengo que evitar. Entonces tenemos pues ahí ya todo lo que hay que hacer para vencer esa desorden de la concupiscencia y enderezarlo y ponerlo dentro de su límite. Pues ahí está la penitencia, ahí está todo aquello que yo tengo que hacer para poder, diríamos, controlar el desorden interno. Pero si no llegamos a la ley de la caridad, es decir, el amor de Dios, el amor divino, no podremos cumplir plenamente lo que Dios nos manda. Esto significa que los mandamientos están, los 10 mandamientos, la ley de Dios, está en la ley natural y se necesita una fuerza superior para cumplirla, porque cuando tú te propones cumplir con los mandamientos, que encuentras las tendencias de la carne, lo contrario, la lucha, y eso te trae confusión, eso te trae todo tipo de problemas, luchas internos y debilidades. Entonces es tener que trabajar contra ti mismo, la concupiscencia. Entonces la ayuda está en la Sagrada Escritura. Ahí tenemos que acudir como fuente de fortaleza, pero solo con la Escritura vemos que tampoco. Por eso vemos tantos protestantes que tienen la Escritura pero no superan la ley de la concupiscencia. Necesitamos el amor de Dios, es decir, el Espíritu Santo.
Solamente con la gracia de Dios es con lo que vamos a poder superar esta, diríamos, lucha interna y poder servir a Dios como Él quiere. Esta ley del amor divino, del divino amor, opera en el hombre de 4 maneras sumamente deseables. En primer lugar, produce en él la vida espiritual. Cuando uno llega, lo primero es la conversión. Cuando hay conversión, eso se nota. Una persona que se convierte de una vida cristiana a una vida, pero con más fervor, más entrega a Dios. Una persona que se convierte de una vida de pecado a la vida de la gracia. Una persona que se convierte de la vida del error que viene de la ignorancia de Dios, de cualquier secta o religión o lo que sea, y descubre al Dios verdadero. Y entonces empieza a conocer, amar, buscar, servir. Entonces lo primero es esa conversión. Se nota porque produce en él la vida espiritual. La persona empieza a buscar vida espiritual. Entonces hace oración, busca sacramentos, tiene el cumplir los mandamientos, arreglar la vida, ordena la vida de otra manera, con vida espiritual. En efecto, de manera manifiesta, naturalmente, el amado está en el amante. Ciertamente, si yo amo a Dios, tiene que notarse, que verse. Una persona enamorada no lo puede esconder. Se nota que está enamorado. ¿Sí? Su mente está en el que ama. Entonces, y la persona está en uno. Es esa mutua pertenencia o mutua que uno está en el otro. Pues así, el que se convierte está en Dios y Dios está en él. Y se nota que esa persona está en Dios. Obra en Dios, piensa en Dios, según Él. Por eso, el proceso es convertirse. Conviértete, que fue lo que Jesús empezó a predicar. Convertíos y creed en el Evangelio. La conversión. Tienes que dar un cambio en tu vida. Y esto produce la vida espiritual. Por lo cual, quien ama a Dios lo tiene en sí mismo, dice San Juan en su primera carta. Quien permanece en la caridad, en Dios permanece y Dios en él. También es de la naturaleza del amor el transformar al amante en el amado. Por lo cual, si amamos cosas viles y caducas, nos hacemos viles e inciertos. Se hicieron abominables como lo que amaron, dice el profeta Oseas. Pero si amamos a Dios, nos hacemos divinos, porque, como se dice en 1 Corintios capítulo 6, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Y esto, el Espíritu Santo, por eso ahora prepararnos para Pentecostés, cuando una persona tiene el Espíritu Santo se nota ese discernimiento, entonces la sabiduría que te da, hemos dicho, el gusto especial de las cosas para lo espiritual. El don del entendimiento, la gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. El don de consejo es una luz para saber en cada momento lo que es la voluntad de Dios. Nos ayuda a obrar rectamente. Entonces el don de consejo, miren, como esta persona está necesitada, aquí hay tal cosa, pero la ayudo de esta manera o de la otra, ¿cómo hago? Entonces hay situaciones de estas en que uno a veces pues, se puede encontrar un poco perplejo de qué hacer. Entonces, ¿le tengo que hablar de Dios o no le tengo que hablar de Dios? Porque veo que es una persona que está así y si empieza aquí a blasfemar y si me ataca y si no sé qué, entonces uno no sabe qué hacer. Eso es el Espíritu Santo el que lo dice, ¿ve? A veces parece que son personas que si uno les habla y al final pues termina uno ganándoselos. ¿Por qué? El Espíritu Santo. ¿Ve? Y es eso, a veces
el mostrarse, el ser lo que uno es, simplemente. Salía un día yo desde aquí para ir a confesarme, voy aquí al Opus Dei, que lo tengo ahí, como dicen en América, a una cuadra y media, entonces de aquí está nada, a una calle, ¿no? Está ahí al lado. Y en este trayecto, en la mitad del trayecto, o sea, yo voy como siempre con la sotana, con la cruz, y me cruzo con una persona que al verme empieza a blasfemar. 2 pasos más adelante, uno que llevaba muchas más cruces, llevaba como 4 o 5 cruces aquí colgadas, rosario, la cruz, el no sé qué, no sé cuánto, y empieza a bendecir y empieza. Entonces fue como el ángel bueno y el ángel malo en el camino, ¿no? El uno reacciona pero agresivamente mal, y el otro bendiciones y empieza a decir, pide bendición, y aquello es realmente una persona, yo estoy con Dios, pero eso sí, sin vergüenza ni respeto humano, no era una persona que se avergonzaba, sino lo decía a voz en grito, que todo el mundo lo oiga, no pasa nada, que yo creo que yo le rezo, que yo hago no sé qué, no sé cuánto, y lo decía con un interés y un convencimiento, ¿no? Y dice, ¿no ves? Pues en un sitio otro y en otro. Pero a veces me ha pasado de cosas de estas y también en este trayecto, como aquí pasa tanta gente, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces vas y una persona que empieza a atacarte y al final termina ahí pues casi dándote su número de teléfono, dándote la mano, diciendo no sé qué, y uno dice, ¿por qué? Sí, empieza a atacar, y empezó a atacar, pero el modo de contestar, la forma como uno le trata, pues empieza a ver las cosas diferentes. Y al final, pues ya se da cuenta de que lo que hizo no estaba correcto. Es esto. Entonces ese es el don de consejo. El don de ciencia nos hace saber distinguir entre lo verdadero y lo falso, en orden a la vida eterna. Entonces, hoy día que tenemos tantas cosas de estas raras por ahí, ¿ve? ¿Cómo saber si esto es lo que te lleva a la vida eterna o no? Hay personas que se meten en cualquier secta, que se meten en esto en cualquier espiritualidad, que le llaman así, pero que no son espiritualidades, son cosas que quisieran ser algo, ¿no? En la nueva era, pues tiene muchas cosas raras. Y entonces hay algunos que caen como moscas en la trampa, y cualquier cosa que le ofrezcan, le hablan de los ángeles, de no sé qué, de no sé cuánto, y se creen que todo es bueno. No tienen este don de ciencia para saber distinguir si esto es bueno o es malo, si es verdadero o es falso, si el que te habla te está diciendo cosas de Dios o no. Pero hay personas que tienen el Espíritu Santo y tienen este don de ciencia en ellos, que cuando alguien les viene a hablar, ya, no, fuera, quita, no me hagas perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Y si le hablas una cosa que sí, pues atienden. Pues sí, aquí sí me dan a Dios. Entonces tienen el don, y el don les hace poder hacer esta distinción sin muchos estudios, ni análisis, ni cosas raras, sino simplemente es el Espíritu Santo. Esto sí, esto no, esto es verdadero, esto es falso. Y así en lo que leen, y así en tantas cosas. Por eso hay que pedirle mucho al Espíritu Santo, ¿ve? Y no hay que perder tiempo en leer ciertas cosas por ahí que basta, que empiezas a leer y dices, esto no tiene base, ¿ve? Esto va mal. El don de fortaleza es una fuerza especial para obrar valerosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida. Este don de fortaleza lo que te hace es, si Dios lo quiere, uno lo va a hacer, hacerlo valerosamente, obrar correctamente, valerosamente, sin echarse atrás, sin desanimarse por las dificultades. Y hay personas que hacen realmente el don de fortaleza
cosas, trabajos grandes, meterse en apostolados, cosas complicadas, ir a hacer, ¿ve? A veces es esto, pues uno lo ve, los jóvenes, los religiosos, las religiosas que ayudan a la gente de la calle, que hacen tales cosas, meterse en ciertos lugares, eso es imposible si no tienes una fortaleza especial, el don de fortaleza. Hacer ciertos apostolados, meterse en ciertos, ¿ve? A hacer el bien a ciertas personas y sobrellevar las contrariedades de la vida. Entonces, cuando vemos a una persona que tiene fe, que lleva su vida cristiana y le empiezan a venir encima que si unas enfermedades, que si unos problemas, ¿no? ¿Cómo no se desespera esta persona? Y es el don de fortaleza. Vemos a otros que tienen muchísimo menos y andan, ¿ve? Y andan ya pues diciendo, maldiciendo, deseándose la muerte, deseando la muerte a todo el mundo, que no tienen aguante. Le falta el Espíritu Santo, el don de fortaleza. El don de piedad es un afecto filial a Dios como Padre y a los hermanos como hijos del mismo Padre. Por el don de piedad nos relacionamos con Dios, por eso vemos que hay algunos que a Dios tiene una relación como de utilidad, ¿no? Lo que le da de beneficio es solamente para pedirle, para que Dios me haga, para que Dios me solucione. Entonces buscan a Dios, pero es por pura utilidad, es, Señor, solucióname los problemas, mira que tengo esto, ayúdame en esto, quítame esto, hazme aquello. Es eso, utilidad. Otros, la utilidad va más por ahí, ¿no? En ciertos protestantes y demás, que todo lo que hacen de Dios es para sacar beneficio, utilizan a Dios para de la gente obtener sus beneficios. El don de piedad, eso se nota el que en su oración, en su trato, en su fe, se relaciona con Dios pero como Padre. Él es mi Padre y le puede contar las cosas y habla con Dios, tiene una relación que no es esa relación utilitaria, de aquel que busca pues, que le solucione los problemas, que le saque de situaciones difíciles, sino esa relación de amistad, de amor, de filial, como mi Padre, y a los demás como a los hermanos, como hijos del mismo Padre. Entonces, cuando una persona tiene esto, ese don de piedad, se ve que trata a los demás por lo que son, porque son hijos de Dios, con una caridad, con una atención, buscando, viendo en ellos a otro Cristo. Que con el Espíritu Santo, que en el don de piedad, sí se puede. Pero sin el Espíritu Santo, tratar yo a esa, como hermano, como hijo de Dios, ¿no? Pero si es un así, si es un tal, y es un cual, y empiezo ya, ve, que no le veo nada de Dios, porque me falta el don de piedad. Por el don del temor de Dios, el hombre tiene una actitud humilde de temor de ofender a Dios, reconociendo nuestra debilidad. El temor de Dios no es porque Dios me va a castigar, es porque yo soy débil. Y lo que no quisiera, lo último que yo quisiera hacer es ofenderle a Él. Y temo que mi debilidad me lleve a una situación, a una actitud, a un comportamiento que le desagrade a Dios. Ese es el don del temor de Dios. Esto ya es una finura del amor. La persona que ama, ustedes estén seguros, o tiene el temor de Dios o no tiene amor. Porque el temor de Dios es ese reconocer mi debilidad y entonces pedirle ayuda al Señor porque no les quiero ofender. Eso es amor.
El don de la sabiduría es ese hábito, por eso ustedes al mirar los dones, hemos dicho, sabemos, ¿no? La Virgen María, como abundó el Espíritu Santo en ella, actuó de una manera, se manifestó de manera especial la Virgen María, por eso la Virgen María, la manifestación de los dones se da de un modo también muy profundo y especial. Esto es lo que hace la Virgen María, el don de piedad, por ejemplo, que nos pueda tratar a nosotros, la Virgen María, como hijos de Dios, como hijos suyos. Y ella como madre se comporta cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos, animándonos, y no se desespera, sino era como para echar a más de uno, decirle, quítate de en medio, no quiero verte nunca más, ¿no? Con todo lo que has hecho a mi hijo, con todo lo que estás haciendo, anda ya, vete por ahí. Pero por más pecador que sea, acude a la Virgen y es escuchado por la Virgen. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, en la Semana Santa, vemos tantas personas que o fuera de Semana Santa, que es la fiesta de la Virgen, de cualquier pueblo, de cualquier lugar, y allá van todo el mundo a la fiesta de la Virgen. Uno empieza a mirar, oye, pero este no es comunista. Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿No? Es la Virgen, es la madre de todos, así es que... Entonces, eso es porque la Virgen es por ese don de piedad. Si no, la Virgen lo rechazaría totalmente. ¿Ve? Tú estás obrando mal, tú no llevas una vida, tú estás en pecado, tú llevas un desorden tremendo. La Virgen lo rechazaría. ¿Por qué es que la Virgen no lo rechaza y los atrae? Que no es que soy yo el que va, es que la Virgen es la que me atrae. Una de las cosas que he escuchado, todavía no he podido, será que no me lo merezco, ¿no? Dicen que en Medjugorje es la Virgen la que te trae. ¿Y cuántas personas lo cuentan? No, yo no, es la Virgen la que hizo, y entonces yo fui, pero fue la Virgen la que me trajo. Entonces, y van las personas, pero donde quiera que vayas a un santuario mariano, yo tengo que poner de mi parte, eso está claro. Si yo no me saco el billete, no me saco el tiempo, no hago las cosas, yo no voy. Pero por encima de eso, tiene que estar la Virgen que te está llamando. Y entonces uno termina yendo y ve que hay cosas que es la Virgen quien lo hizo y se pudo hacer. Entonces, es porque la Virgen atrae a los pecadores, es este don de piedad. ¿Sí? Pues si nosotros todavía con las personas tenemos un ambiente, o sea, un ambiente, una zona de influencia, la Virgen María muchísimo más. Por eso esa plenitud de los dones en la Santísima Virgen tan enorme, tan inefable, ¿no? Tan divino. El don de la sabiduría es un hábito sobrenatural inseparable de la caridad, por el cual el alma juzga rectamente de Dios y de las cosas divinas y sus últimas y altísimas causas bajo el instinto especial del Espíritu Santo. Últimas y altísimas causas. Entonces, juzgar de las cosas según Dios lo tiene dispuesto, según Dios lo ha ordenado en orden a la vida eterna, el juzgar así, eso viene del Espíritu Santo, que se las hace saborear por cierta connaturalidad y simpatía. Así nos dice Santo Tomás de Aquino. Esto es el don. Los dones se van a describir, antes lo he dicho, con menos palabras, ¿no? Entonces se puede resumir en una cosa, en una frase más corta, se puede ir añadiendo otros elementos importantes, sustanciales, pero que no me cambia en sí el don. El don de sabiduría es con mucho el más perfecto de todos, que ya habíamos dicho antes. Es el encargado de llevar a su máxima perfección a la primera y más excelente de todas las virtudes cristianas, es decir, la caridad sobrenatural. Porque en esto tenemos que ver cómo actúan los dones sobre
las virtudes, o hay una como correspondencia entre dones y virtudes. Saben que hay 7 virtudes principales, fundamentales. Entonces las 7 virtudes, lo saben, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Las teologales y las cardinales. Y ya con esto 4 y 3 son 7, por lo menos en mis matemáticas. Las suyas no lo sé, ¿no? Entonces, las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas son el eje de las virtudes. Entonces, los dones, así la sabiduría, se corresponde con la caridad. Es decir, si falta la caridad, la virtud de la sobrenatural, la virtud teologal de la caridad, si estamos en pecado mortal, perdemos la virtud de la caridad. Entonces eso produce el que el don de la sabiduría, que se corresponde con la virtud de la caridad, no pueda actuar. No es que, vamos a ver, si falta la luz, aunque yo tenga los ojos, no puedo ver. Son 2 cosas necesarias. Para poder ver, tener sanos y abiertos los ojos y que haya luz. Entonces, la parte divina, diríamos, es que haya luz. La parte humana es que yo tenga los ojos. Entonces, si no tengo la caridad, pues no puedo ver. O sea, sin ojos no vas a ver. Y sin luz tampoco. Entonces, yo puedo obrar según Dios solamente si estoy en gracia de Dios, si tengo la caridad. Pero para obrar de un modo, al modo del Espíritu Santo divino, de un modo muy superior, es si tengo el don de la sabiduría, si actúa el don de la sabiduría. Si no tengo el don de la sabiduría y solamente obro por las fuerzas humanas, mis actos de caridad son mucho menores. Es decir, una cosa es ver con la luz de la vela y otra cosa es ver con la luz del sol. La luz del sol es el don de la sabiduría. La capacidad humana es la velita esta. Apagamos las luces, tomamos una vela y entonces ya puedes tú ver, pero vas ahí con tu luz. Esa es la fuerza de la razón natural. Claro que puedes obrar bien, claro que puedes ver, pero ves tantas sombras, ves tantas cosas que nebulosas, porque te falta luz. Esa luz la da el Espíritu Santo. Ese sería el don de la sabiduría, que se corresponde con el don con la virtud de la caridad. La fe, como va al entendimiento, se corresponde con el don de entendimiento y el de ciencia. Estos dones, que como hemos dicho, me dan el ver las cosas según Dios, es la fe, la que se corresponde, la virtud de la fe, porque la fe es ver las cosas desde Dios, en Dios. La esperanza, la virtud de la esperanza se corresponde con el temor de Dios, que vamos a decir de no querer ofender, temer mi debilidad, por eso pido, es la esperanza, espero en Dios que Él me dé la salvación. La prudencia humana con el consejo. El consejo te hace ver esto es lo correcto, esto es lo que me salva y esto es lo que no. Entonces la prudencia es la que te dice qué elementos, qué pasos dar para poder obrar rectamente y no equivocarte. La justicia se corresponde con la piedad. Cuando yo veo a Dios como Padre y a los demás como hermanos, como hijos de Dios, entonces cuando uno obra con justicia, le da a cada uno lo que le corresponde, a Dios por ser Dios y a los demás en justicia. La fortaleza se corresponde también con el don de la fortaleza. Es la fortaleza en cuanto
capacidad, virtud moral, cardinal, para obrar en momentos difíciles con una, diríamos, mirando hacia la eternidad, mirando hacia el premio, no echarse para atrás ante las dificultades, pero claro, eso lo hace el don de la fortaleza de un modo muchísimo más superior, elevado. Y la templanza, la virtud de la templanza, el control de sí mismo, con el don de temor también. Aunque el don de temor también la esperanza, pero también en la templanza. Así es como van interactuando los dones con las virtudes. Si el don de sabiduría, sin el don de la sabiduría, la caridad nunca podrá llegar a su pleno desarrollo y perfección. Precisamente por ser la caridad la virtud más excelsa, la más perfecta y divina, está reclamando y exigiendo por su misma naturaleza que sea regulada con esa regulación divina del don de la sabiduría. Abandonada a sí misma, o sea, por el hombre en el estado ascético, cuando el hombre solamente se guía por su razón natural y su esfuerzo de la voluntad, su deseo de ser bueno, que eso, ¿saben lo que es? Eso es las religiones esas, donde los hindúes y todas esas cosas que se ponen muy ascetas a ser buenos, pero sin la gracia santificante. Entonces, estos son los que tienen no el don de no la virtud de la caridad, sino buscan la bondad humana, pero solo por la razón humana y por la lucha contra lo que hemos dicho antes, la ley de la concupiscencia, con su propia voluntad y decisión y esfuerzo. Que sí, que vemos que hay realmente ascetas, hay monjes de estos que llaman de hindúes y indios y de ciertas religiones y demás, que son gente con mucho esfuerzo, con mucha lucha y con mucho control de sí mismos. Pero cuando lo ves en el fondo, de ahí a la caridad, todavía quedan muy lejos. Porque eso es abandonado a sí mismo, el hombre buscar el bien, pero sin la gracia de Dios. Y cuando ya lo vemos miren, vamos a poner 3 niveles y con esto termino ya la conferencia, para que caigamos en la cuenta. Hoy día nos ponen estos ascetas orientales y vemos que sí, que hay personas que tienen ese deseo de ser buenos, que lo hacen con todo el esfuerzo humano de controlar su concupiscencia, pero diríamos le falta ese amor divino. Son gente buena, no hacen el mal, pero solamente se limitan en controlarse para no hacer el mal. Eso es lo puramente natural, nada más. Luego viene ya elevado por la virtud sobrenatural de la caridad, eso es el cristiano, que hace el bien, pero tiene una mira eterna donde todo tiene una trascendencia hacia el cielo, hacia Dios. Entonces eso es lo que podemos hacer y ya nosotros hacemos más que ese asceta. Si no nos controlamos más que él y no somos más fuertes de voluntad que él, somos bastante más débiles, pero un acto de amor en gracia de Dios hace que yo realmente le dé a esta persona y le estoy dando algo más que hacerle un bien, porque además oro por esa persona y le doy, diríamos, gracia, vida eterna. Y de ahí otro nivel mucho más alto, la Santísima Virgen. Es el santo, esa persona que va guiada por el Espíritu Santo, la bondad de nuestro Señor Jesucristo, que en él el Espíritu Santo moraba, por eso
el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha enviado a decir una palabra de consuelo al oprimido. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como venían de las multitudes de todas partes a escucharle. Y salían con esa paz, con esa presencia de Dios. Entonces, lo puramente humano, el cristiano, diríamos, pero débil en cuanto a los dones del Espíritu Santo y la acción pura del Espíritu Santo. Son tres niveles tan diferentes, así es como se nota. Lo bueno, humano, lo bueno, pero sin el Espíritu Santo, con la caridad y la bondad máxima, que es ese bien cuando es el Espíritu Santo el que obra plenamente. Lo vemos en la Santísima Virgen y eso miren, las multitudes que van a los santuarios marianos y encuentran paz y encuentran allí tanto. Es esto. ¿Qué es lo que hay ahí? Es esa presencia del Espíritu Santo. No solamente es una caridad cristiana, como la podemos tener nosotros, como puede haber un buen cristiano que está obrando con caridad, pues uno siente paz y bienestar a su lado. Pero cuando es el Espíritu Santo, de Jacinta y de Francisco, decían que cuando estaban enfermos en su casa, las vecinas se iban allá a hacer sus tareas, a coser, para estar allí en la habitación con ellos. Es que aquí se siente una paz, ese es el Espíritu Santo. ¿Ve? Ese es el Espíritu Santo. Iban a estar allí, aunque estuviera durmiendo. Alguna vez estaba Jacinta durmiendo y la habitación estaba llena de gente. Solamente a mirarla, como duerme, porque sentían una paz, porque se estaba también allí, y entonces hacían turnos para entrar a la habitación, esperaban que saliesen otros para, oye, tú sal ya, que ya lleva mucho rato, déjame entrar. ¿Ve? Las vecinas, para poder estar allí con aquella niña. ¿Qué tenía esa niña? Que es tan diferente de esos ascetas diríamos, del hinduismo y de otras cosas. Que no digo que sean malos, pero les falta Dios. Son humanos. Ese es el bien y la gente va a verle. Pero yo me quedo mirando y digo, ¿ves? Hay gente que va a ver a esta gente, que tienen esa bondad humana. Pero entre eso y un santuario, es que te vas a donde quiera, Fátima, Lourdes, ¿no? Y entonces ves eso, ríos de gente, ríos de gente, ríos de gente. Y todos ellos que buscan allá a Dios, ¿en qué? En la presencia de la Virgen. Saben que en la Virgen está actuando el Espíritu Santo y siempre se llenan, encuentran paz y encuentran tantas cosas. Y luego salen muchos, pues eso, han recuperado la salud o han recuperado el ánimo y el espíritu para seguir luchando en los mismos problemas sin que se les solucione ninguno, pero con otro espíritu, con otra visión, con otra fuerza, con otro ánimo. Entonces les da paz, les da fortaleza, les da tanto. Eso es el Espíritu Santo. Pues ahí lo tienen esos tres niveles. El humano, el de la virtud teologal y el del don del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Tres niveles tan diferentes que con un poquito de inteligencia espiritual, pues uno ve que realmente pidamos el Espíritu Santo. Nada más, muchas más cosas quedan porque no hemos agotado ninguna cosa. Aquí solamente hemos pergeñado un poquito de lo que es este don tan grande del Espíritu Santo que Dios nos quiere dar. Por las personas que han llegado después, que no estuvieron antes, vamos a dar algunos avisos y las recomendaciones de los libros que solemos hacer para ayudarles en su vida espiritual. El mes de María, el rezo del Santo Rosario y cada día a continuación de la misa del mes de María y del rezo, las clases de catecismo de formación para niños, jóvenes y adultos, para niños y jóvenes los sábados a las 12:30 y para los adultos círculos marianos y clases
los sábados a partir de las 16:45, las 4:45. Las próximas vigilias, este mes tenemos todas las semanas una vigilia. Pentecostés, las vigilias son de 8 a 11 de la noche. Les invitamos a que acompañen. Miren, en estas vigilias hay que hacer el esfuerzo, a veces puedes dormir menos o trastornar el tiempo del sueño, pero son las bendiciones de Dios. Ese tiempo de estar ahí no es una jornada espiritual, es solamente una vigilia, 3 horas, pero esas 3 horas Dios concede muchas gracias. Entonces ahora el sábado siguiente, próximo, tenemos Pentecostés. El siguiente es la Santísima Trinidad, el otro es el Corpus Christi y después ya no el sábado, sino el viernes 8, el Corazón de Jesús. O sea, cada semana, la última será el viernes en vez del sábado. Pero estos 3 sábados, Pentecostés, Santísima Trinidad y Corpus Christi. La peregrinación es a Fátima del 14 al 18 y a Lourdes del 17 al 19. En junio la de Fátima y en agosto la de Lourdes. Pueden pedir información e inscribirse en la recepción. Para su formación, estas conferencias se graban, se ponen en YouTube y se ponen en la página de NSTV, en Internet. Aquí tienen la gran promesa del Inmaculado Corazón de María. Les puede ayudar y es fácil para regalar, para cualquier cosa y barato. Y el secreto de María de San Luis María Griñón de Montfort, que también es necesario conocer a la Virgen para amarla y poder entregarse y servirla a ella. Y el Santo Rosario de la Fundación NS, pues aquí tienen el audio del Santo Rosario en orden a regalar y a escuchar. Pues a veces está uno haciendo cosas, estamos en casa, estamos cocinando, haciendo cosas, uno lo pone y va en el ambiente y va rezando y siempre ayuda a mantener un ambiente espiritual. El Benjamín cada 2 meses, que ayuda para niños, jóvenes y adultos, es una formación ya para los jóvenes, ya para los niños, les ayuda a tener visión sobrenatural en cuanto a la naturaleza y un contacto con la Biblia, con la palabra de Dios. Y la prensa dominical, que ya es para adultos, para personas que ya llevan una vida espiritual, que leen más en profundidad, pues es un crecimiento y mantenimiento de una vida espiritual. Y ahora sí, creo que se me acabaron los avisos. Entonces ahora son pocos minutos lo que ya tenemos para dar la bendición. Enseguida damos la bendición.